Quien sabe de pesca te va a decir que no es lo mismo pescar un bagre que un pez vela, no es lo mismo pescar de día que de noche, no es lo mismo pescar en una presa a pescar a mar abierto, claro. No es lo mismo pescar con red que con anzuelo, o sea, es diferente, no es la misma carnada para el mismo pez. En México por primera vez, y ocurre tristemente en la ciudad de Monterrey, que es ese atentado, el primer atentado con arma de fuego que se da en México, que ocurrió aquí en un colegio al sur de la ciudad de Monterrey. El respetar, yo creo que el principio, Fabián, es el respeto. O sea, el respetar a los demás y el principio de tratar a los demás como quiero. Entonces lo que tratamos son los principios. ¿Cuáles son los principios? Pues créeme, Fabián, que te sorprendes porque son cosas muy sencillas. O sea, y lo primero es, procura no gritar. Sí, claro. Porque estás de acuerdo que el grito altera. Uh-huh. Pues, listo. Mi queridísimo amigo Rigoberto, mucho gusto Fabi, ¿cómo estar estamos? aquí hoy. Muy bien, gracias a Dios, estar por acá contigo. Para toda la gente que nos está viendo en este episodio de Sin Censura, hoy nos toca estar contigo, con Rigoberto Castro. ¿Eres director de No Más Violencia aquí en México o qué? Sí, por así decirlo, ante la organización, bueno, soy el representante, un referente de la organización en México, y bueno, pues sí, es una dirección general, por así decirlo, una coordinación general, ¿no? A final de cuentas todos somos voluntarios, es algo que decimos en No Más Violencia, todos somos voluntarios, desde el fundador hasta el que se acaba de integrar, y bueno, me toca a mí coordinar, dirigir los proyectos y los trabajos que realiza la organización en México, en la República Mexicana, ¿no? Aquello que empezó como algo que, bueno, ya iremos platicando de eso, pues bueno, se hizo grande, ¿no? Y hoy me toca ir a cualquier lugar de la República Mexicana en donde se requiera implementar los programas o dar a conocer los programas e inspirar a la gente para que conozca y para que lleve a cabo los programas de la organización No Más Violencia, un mensaje de Dios internacional aquí en México. Órale, ¿dónde nace No Más Violencia, Rigo? Cuéntanos, porque a lo mejor la audiencia no sabe dónde nace. Mira, es una historia muy interesante. Te voy a contar a nivel internacional y luego te voy a contar algo más interesante todavía, que es cómo nació en México, claro, y cómo me integré yo a eso, ¿no? Realmente es algo que yo creo que debemos conocer, o que me gustaría dar a conocer a través de este espacio que amablemente me brindas. No Más Violencia nació en 1997 en Argentina, específicamente en la ciudad de La Plata. Un grupo de jóvenes de una iglesia, de una denominación evangélica, querían hacer algo, ¿no? Algún proyecto evangelístico, desarrolló un proyecto evangelístico, y en aquel tiempo un futbolista muy reconocido organizó un partido de fútbol a beneficio de una causa, ¿no? Este grupo dijo, vamos a ir al estadio, aprovechando, y bueno, era un tiempo donde había en Argentina brotes de violencia muy severos, que impedían que la gente fuera en familia a disfrutar de lo que es el fútbol como deporte, ¿no? Como lo conocemos, y a raíz de la violencia que llegó a generar un número importante de muertes dentro de los estadios de fútbol, afuera de los estadios, a través de personas que pertenecían a las barras de los diversos equipos, y era un brote grave. Entonces dijeron a través del fundador David Valiet qué podían hacer, ¿no? Qué se podía hacer al respecto. Y ellos, bueno, como cualquier grupo evangélico, fueron a llevar folletitos, ¿no? El típico folletito que a lo mejor en alguna ocasión te han entregado a los que iban al partido. Resulta que, bueno, ellos estaban entregando, llevaron cierta cantidad, 50, 60 mil folletos para repartir. Y ellos estaban, nos cuenta nuestro director, que ellos estaban muy contentos entregando sus folletitos, y decían, ya nos lo vamos a acabar, y ellos se sentían, nos sentíamos los mejores evangelistas del mundo, ¿no? Tal fue la sorpresa que cuando ellos voltearon se encontraron todos los papelitos tirados de los folletos. Entonces ahí se dieron cuenta que la pesca o la pecera en donde ellos querían pescar, donde ellos querían dar un mensaje, no estaba funcionando. Y fue ahí cuando diseñaron el primer volante de No Más Violencia, que era un niño, eran dos niños, un niño con la playera de River Plate,
otro niño con la playera de Boca Juniors, abrazados, ¿no? Tú sabes, Boca y River es la rivalidad deportiva, yo creo, más aguda que existe en el deporte a nivel mundial. Y bueno, ver dos niños abrazados, con ambas de espaldas, con playeras de los equipos contrarios y con el mensaje no más violencia. Vemos, como dices, los típicos chic o como se llamaban anteriormente, o que todavía existen esos formatos para evangelizar. Y decías, los encontrábamos tirados. Yo creo, bueno, no sé hasta cierto punto, ¿verdad? O bueno, quiero entenderlo así, que el momento tradicional o el antiguo de hacer la evangelización de esta manera era porque, bueno, a mí me tocó verlos y en cierta parte todo te condenaba. O sea, tú veías un folleto, un chico te decía, es que si no haces eso te vas al infierno. Claro. Y realmente, pues realmente si no haces lo que es correcto, si no buscas los principios de Dios, pues es literal, ¿verdad? Pero yo lo veía y yo decía, pues si vengo condenado del mundo y todavía me van a condenar para irme al infierno, pues entonces, ¿dónde está la balanza para decir si quiero acercarme a Dios? No porque mi deseo o mi temor sea irme al infierno, sino porque quiero una vida mejor, no solo para mí, sino para mis futuras generaciones. Entonces, yo creo que ahí es donde hace la controversia de pues, los chic tirados, ¿no? Los folletitos tirados. Sí, eso que acabas de decir es una gran verdad, ¿no? Muchos folletos, y por eso hay que ver qué contiene el folleto, ¿no? Porque muchas veces nos entregan el paquetito de folletos y ni lo leemos, ¿no? A ver qué dice. Claro. Entonces es importante, bueno, saber qué dice. Y algo más importante, mi querido Fabián, es saber que cada persona es diferente, ¿no? Sí. Algo que yo he aprendido a través de No Más Violencia y que aplico en mi trabajo pastoral y en todo lo que hago, es que el principio de la pesca, ¿no? Y es que cada pecera es diferente, cada pez es diferente. Claro. Tú no puedes, no sé si te guste la pesca, a mí no. Yo de pescado nada más los que compro en el centro comercial, no los que pido en el restaurante. Sí. Pero quien sabe de pesca te va a decir que no es lo mismo pescar un bagre que un pez vela, no es lo mismo pescar de día que de noche, no es lo mismo pescar en una presa a pescar a mar abierto. Claro. No es lo mismo pescar con red que con anzuelo. O sea, es diferente, no es la misma carnada para el mismo pez. Y esto te habla de una diversidad, ¿no? Y la Biblia nos habla ampliamente de la pesca, ¿no? Porque se desarrolló el ministerio de Jesús, la vida de Jesús se desarrolló en un entorno pesquero, ¿no? De hecho, muchas de sus enseñanzas, muchos de sus discípulos fueron pescadores. Entonces, él habla ampliamente de lo que es la pesca. Y ahí te das cuenta que las carnadas son diferentes, ¿no? No es lo mismo hablarle a un joven, ¿verdad? A un jovencito, a un adolescente, a un matrimonio, a una persona de la tercera edad. No es lo mismo hablarle a un ateo que a una persona que tiene, a lo mejor, que tiene su fe, pero que está desviada de ella o que está alejada de la fe. O sea, son diferentes, ¿no? Son diferentes perfiles y son diferentes maneras de llegar. Entonces, esto se entendió. Y que la pecera era diferente, que era distinta, y por eso se diseñó un folleto que fuera dirigido a ese nicho específico, ¿no? Y bueno, funcionó, ¿no? Cuando se entregó los folletos, cuando se fue la siguiente ocasión al estadio de fútbol y se mostró ese folleto, la gente se quedaba con el volante, ¿no? Se quedaba con ese volante. Entonces, eso es algo bien importante en temas de evangelismo, ¿no? En temas de, inclusive, si te vas más allá de dar a conocer un producto, ¿no? Dirígete al nicho correcto, ¿no? Tú lo sabes perfectamente, sí, claro. ¿No? Dirígete a la persona correcta, con la carnada correcta, ¿no? Con el anzuelo correcto. Entonces, esto ayudó, y bueno, a raíz de eso, la organización pues empezó a trabajar, esa imagen se viralizó. Empezó a aparecer, mucha gente empezó a tomar la imagen, empezó a aparecer en espectaculares, en publicidad, empezó a correr estamos hablando de 1997, se empezó a viralizar. Y bueno, a raíz de eso se empezó a trabajar, se empezó a abrir puertas con la Federación Argentina de Fútbol, se empezaron a abrir espacios en los estadios de La Bombonera, en el estadio de River, en los diferentes estadios, y ya
además de llevar el folleto, se hacía una labor de prevención, se participaba junto con la policía como guías de calle, se nos permitió llevar una bandera, entrar con una bandera grande y dar la vuelta antes del partido, de cualquier partido, de iniciar, y con la bandera de no más violencia, un mensaje de Dios, ¿no? Así comenzó. Posteriormente se dijo, oye, ¿no tienen algún programa escolar para que vayan a alguna escuela a dar pláticas? Y es cuando se crea el programa de No Más Violencia Va a la Escuela, que es un programa educativo de 8 semanas que se da en las escuelas. Y bueno, a partir de ahí se empezó a diversificar, ¿no? Actualmente la organización está constituida como No Más Violencia Internacional, tiene su sede en la ciudad de Dallas, Texas, pertenece a la OEA desde 2018 y bueno, tenemos presencia en 11 países hasta ahorita de Latinoamérica y estamos empezando a trabajar en el continente africano. Estamos en Ruanda, en Burundi, en Tanzania, está empezando a haber trabajo, ¿no? Entonces esto, bueno, además de las complicaciones de idioma y de horario que trae, porque ahora nuestras juntas se tienen que coordinar no solo con Latinoamérica, sino con una nación que está a 8 horas de diferencia, ¿verdad? Y ahora las charlas tienen que ser, que bueno, ahorita gracias a la tecnología puede haber traducción simultánea, pero bueno, ya hay una persona que habla el inglés, ¿no? Ya nuestras reuniones tienen que ser en 2 idiomas y bueno, es parte del trabajo organizacional y cuando vas creciendo. Aquí en México, si tú te recuerdas y cómo llegué yo a No Más Violencia, en el año 2017, yo ya había conocido de la organización y por cuestiones de tiempo no te voy a contar toda la historia. De 2010 había escuchado de No Más Violencia. Yo era pastor de jóvenes junto con mi esposa en una congregación donde sirvo desde hace casi 20 años. Y bueno, yo quería más, ¿no? Yo quería ir a escuelas, yo quería ir a estadios, pero no sabía cómo. Y me entero de lo que hace No Más Violencia, pero por cosas de Dios, pues no doy con ellos hasta 2017, que ocurre un hecho muy lamentable y en México por primera vez y ocurre tristemente en la ciudad de Monterrey, que es ese atentado, el primer atentado con arma de fuego que se da en México, que ocurrió aquí en un colegio al sur de la ciudad de Monterrey el 18 de enero del año 2017. Como ya todos lo saben, no quiero entrar en detalles, un jovencito de 15 años saca una pistola en su escuela, le dispara a compañeros suyos, le dispara a su maestra y después él termina con su vida. A raíz de esto, pues la maestra después de unos días pierde la batalla, pierde la vida. Otro jovencito está vivo, gracias a Dios, pero bueno, tiene secuelas contra las que está luchando. Tengo entendido que ahorita está sacando adelante su carrera, está empezando su carrera. Pero ese hecho cuando ocurre, yo venía de dejar a mis hijas, tú sabes, tengo 2 hijas que en ese tiempo estaban en segundo de primaria. Yo venía de dejarlas de la escuela y cuando me entero de lo que está ocurriendo, lo primero que pienso, lo primero que atraviesa, que taladra mi mente es qué pasaría, qué hubiera pasado si eso hubiera ocurrido en la escuela de mis hijas. Y la segunda pregunta todavía me llenó de miedo, porque lo segundo que me pregunté es ¿qué pasa si alguien dentro de la escuela de mis hijas está pensando hacer lo mismo? Eso me sacudió como no tienes idea. No conocía a las personas, no conocía a quienes estaban viviendo ese hecho. Maestros, no tenía ninguna relación con ese entorno que estaba ocurriendo, pero lo que pasó a mí me preocupó. Y yo lo que digo, yo estoy en No Más Violencia porque soy un padre preocupado. De que eso que pasó en una escuela, un día, o en ese momento, no sé, o en algún momento todavía, hoy mis hijas están en la universidad, que alguien pueda hacer algo, ¿no? Pueda cometer algo, un hecho violento en contra de ellos mismos o en contra de su entorno escolar. A raíz de eso yo busqué a la organización, di con ellos y mira, algo que yo siempre he dicho que Dios hace una persona para tal organización, para tal tarea, ¿no? Y yo creo que yo estaba preparado para trabajar en esta organización, porque yo me comunico con los directores, con Richard, con David, a quienes les mando un saludo, aprovechando cuando vean este podcast. Y
Y hablé con ellos, le dije lo que había pasado. Primero hablé con alguien de Argentina, ¿no? Está muy lejos, Pablo Infante, a quien también le mando un saludo. Él fue el que me dijo, ¿sabes qué? Están en Dallas los directores. Están en Dallas los directores. Y yo diciendo, bueno, yo buscándolos en Argentina y los tengo aquí cerca, sí, ¿no? Entonces me comunico con ellos por correo, tenemos llamadas. En aquel entonces no era tan sencillo como ahorita, ¿no? La comunicación. Sí. Me acuerdo que lo hicimos a través de Facebook, ¿no? Del Messenger de Facebook. Y bueno, pues les dije, ¿sabes qué? Está pasando esto. Ellos me dijeron, sí supimos. Y le digo, yo quiero hacer algo. En ese entonces, Fabián, mi idea era nada más que me dieran algún folletito para yo poder ir a dar una charla a la escuela de mis hijas para prevenir la violencia. O sea, mi interés no era que traer el programa, no, o sea, sí era traerlo, pero para yo darlo, o sea. Sí, claro. Y entonces se comunican, yo dije, digo, y respeto a quien lo hace, ¿no? Te vamos a mandar información, te vamos a mandar unos folletitos en PDF, imprímelos y échale ganas. Y ahí nos platicas cómo te va. El común de que siempre hacen eso. Sí, porque tú dices, oye, quiero hacer esto, ¿no? Pues ya te lo dejan a tu criterio, sí, y además te apoyan con esto. Tú imprime, tú vas y exactamente, porque había escuchado y sé de organizaciones, y digo, no es una condena, no son sus metodologías y se respetan, sí, claro. Pero esperas eso, ¿no? Dices, bueno, pues no me conocen, de la noche a la mañana les llama un mexicano para decirles que está preocupado y que quiere llevar el programa, entonces pues, van a decir, oye, ahí van los folletos y a ver cómo nos va. Sí. No. Me dijeron, danos 2 fechas, danos una fecha tentativa, te vamos a ir a visitar. Si puedes, danos, juntar algún grupo de pastores, de conocidos que quieran escucharnos. Adelante, pero ahí nos vemos y vamos a ir a visitarte. Y ahí empezó el reto, y ahí te voy a decir, y es un milagro, porque ahí vi a Dios obrar, porque no tenía, créeme, Fabián, no tenía un centavo en la bolsa. Decía, para traerlos, hospedarlos, porque sí, venían claro. 2 días, 2 directores de una organización, pues no. Pues todo implica gastos, todo implica un gasto, sí, ¿no? O sea, te voy a decir algo, no tenía ni carro para ir por ellos al aeropuerto. Y créeme que se fueron abriendo las puertas de una manera que sé que es Dios, de una manera impresionante, ¿no? Un amigo, sin agraviar, que tenía un café, me dijo, tú no te preocupes, aquí hacemos la capacitación y yo me encargo de las comidas. Otro amigo me dijo, ¿sabes qué? Tengo una tía que le encanta recibir gente. Déjame hablar con ella para que te reciba, reciba a las visitas. Y así fue. Todavía el día del aeropuerto, el que me había dicho que me iba a echar la mano con el carro, me dijo, oye, ¿sabes qué? Tuve una complicación, no voy a poder ir. Y yo, oye, ¿ahora qué hago ya con la gente del aeropuerto? Y me dijo otro amigo, no, vámonos. Y fuimos, lo recogimos. Tuvimos la primera reunión ahí con asuntos religiosos. Empezamos a tener reuniones. Fueron los medios de comunicación, 2 medios de comunicación que les interesó el tema de lo que íbamos a hacer. Y bueno, se dio la primera capacitación. Se dio una capacitación el 23 de marzo del 2017. Y en un mes se venía un clásico. Empezamos a hablamos con la directiva de Rayados. No hubo oportunidad de entrar al campo por temas que ya te contaré, que es extenso, pero bueno, en abril, en el clásico siguiente que hubo, fue cuando empezamos a hacer volantes, ya con nuestro folleto regional, ¿no? Que es un niño con la playera de Tigres abrazando a un niño con la playera de Rayados, ¿no? Es un folleto que ahí tenemos todavía, que seguimos usando. Y bueno, así empezó. Dije, bueno, pues yo quiero ir a la escuela. Yo ya había ido a la escuela. Ajá. No conocía ni del programa, no sabía qué rollo todavía, pero yo ya había ido a la escuela a llevar un programa preventivo, a dar una charla preventiva a todos los salones. Y así empezamos, Fabián, así comenzó. Después, justamente tocó que ese año se dieron los 20 años de la Fundación de No Más Violencia, cumplía 20 años. Hoy tiene 27, 28, cumple en septiembre. Uh-huh. Y me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a tener
un festejo en Buenos Aires. Vamos a celebrar los 20 años, vamos a tener un evento, nos va a recibir la presidencia de la nación, porque ya un presidente los había llamado, que qué estaban haciendo, el presidente Menem, imagínate, por aquellos tiempos que iniciaba la organización. Entonces allá en Argentina tienen muy buenas relaciones con la presidencia. Y yo dije, bueno, qué padre que van a tener, pues ahí me dicen cómo les fue, ¿no? Bueno, pues resulta que pues me fui a Argentina, me llevaron a Argentina en septiembre de ese año. Estuve en Argentina, tuve la oportunidad de conocer a quienes iniciaron el proyecto, a toda la gente, y bueno, a raíz de ahí pues ha sido un caminar de 8 años ya de estar con la organización, y actualmente pues tenemos presencia en Monterrey, en Durango, en Tampico, en Ciudad Juárez, hemos ido a Guadalajara, al Estado de México, o sea, hemos hecho acciones puntuales, y bueno, la pandemia nos detuvo un poquito, pero bueno, seguimos ahí trabajando. Oye, me llama mucho la atención 2 cosas. La estrategia que usaron, porque estás matando. Hablábamos de ese tema y me decías, tú ya conoces que hay que tener un nicho específico. Claro. Pero aquí estás matando 2 pájaros de un tiro. Estás haciendo un nicho definido que es la no más violencia, pero aparte, al poner un niño con otro niño con la camiseta del equipo contrario, estás atacando también a las familias, porque estás dando a entender a la familia que esto no es un pleito, claro, que es un juego, que es familia, que puede ser tu hermano, que puede ser tu primo, donde a lo mejor el equipo es diferente. Y como decían, o como se dice en algunos casos, tú ves y te encuentras que estás viendo el partido, ¿verdad? Pero al final de cuentas, es un ejemplo, está un Gignac contra un Canales. Al final de cuentas salen ellos del partido y ellos son amigos. O sea, lo que pasa en la cancha se quedó en la cancha. Claro. Y aquí estás atacando la familia y aparte la juventud. ¿Por qué? Porque estás mostrando que no hay que ser rivales más que, como se dice, en la cancha. Acabas de decir algo que es una gran verdad, ¿no? Y es parte del programa y es parte de lo que buscamos transmitir. No porque alguien piense diferente que yo tengo derecho a insultarlo. O sea, no, y esto habla de todo, ¿no? Sí, o sea, porque abarca todo porque temas. Habemos gente de diferentes, que pensamos diferentes, claro, de forma distinta sobre la política, sobre Dios, sobre las denominaciones, sobre el fútbol, sobre muchos temas, ¿no? Formas de ser, formas de actuar, formas de pensar. Yo no puedo estar de acuerdo, de hecho yo no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero eso no me da derecho a atacar o a ofender o a insultar, ¿no? No porque alguien tenga una playera amarilla o una playera de rayas es mi enemigo, ¿no? Así es. Tiene diferentes. Todos tenemos un familiar o un amigo, independientemente del equipo al que le vayas, que le va al otro equipo, ¿no? Sí. Entonces, y tú lo has dicho, ¿no? Los mismos futbolistas conviven entre ellos, ¿no? Si lo vemos del tema de relación, obviamente hay jugadores que no son amigos, que no, pero hay quienes que sí, ¿no? Tú los has visto, de hecho hay videos donde antes de un clásico se saludan, ¿no? Se ven, porque ahora ya salen juntos al campo. Entonces en ese inter donde están esperando la pauta para salir, pues, se saludan y platican y ya obviamente en el juego pues ambos quieren ganar, ¿no? Y ambos quieren, y sí, está bien, ¿no? Es parte, ¿no? Sobre todo en Monterrey, el fútbol es parte de la cultura, ¿no? O sea, va a haber un clásico y ves las carnicerías llenas y ves un ambiente diferente, ¿no? Y obviamente pues cuando el que pierde pues está triste y el que gana pues, está jubiloso, ¿no? Pero eso no debe llevar ni al insulto ni a la degradación, que lamentablemente es algo que ha ido avanzando durante estos últimos tiempos, ¿no? Donde hay intolerancia, donde hay insultos, donde hay golpes, en donde si no gana el equipo, a veces hasta entre los mismos del mismo equipo se agarran a golpes, ¿no? Entonces esto no debe ser, ¿no? O sea, y el llamado que hace la organización, o que lo hacemos a través de la campaña, porque es una campaña que se llama No Más Violencia, y un mensaje de Dios, porque creemos que Dios quiere que todos vivamos en paz, ¿no? Independientemente de lo que creamos, ¿no? Si alguien es ateo, pues bueno,
Obviamente no estoy de acuerdo con que sea ateo, pero respeto lo que piensa, y eso a lo mejor, lejos de llevarme a rechazarlo o algo, me puede llevar a un diálogo, ¿no? Claro. Porque ahí salen cosas interesantes. Ahora, el fin común es no violencia. Sea religión, sea el partido el que seas del equipo de fútbol que seas, el fin común es no más violencia. Exactamente. Y saber que podemos conciliar las cosas, ¿no? Algo que enseñamos dentro de nuestros programas es que el conflicto es parte de la vida, ¿no? O sea, tú en una familia pues hay conflictos, ¿no? Siempre hay conflictos porque al haber sociedad, al haber relación entre las personas, pues hay conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios no hizo galletas, todos pensamos diferente, ¿no? Todos tenemos una manera diferente de ver las cosas, aún dentro de la misma familia, ¿no? Cuanto más en empresas, en iglesias, en organizaciones. Sí. Y hay maneras de conciliar las cosas, ¿no? Normalmente la violencia se da cuando se termina la conciliación y se va a los golpes o a los insultos, ¿no? Entonces hay maneras de poder resolver los conflictos sin usar la violencia, sin llegar a la violencia, sin llegar a los golpes, sin llegar a los insultos, sin llegar al maltrato, ¿no? Entonces ese es el mensaje, sin llegar al bullying, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las escuelas. Ahora, ¿desde qué punto o desde dónde parte para llamarse violencia? O sea, ¿desde dónde? ¿Cuál es la base que dices tú, desde aquí ya empieza a ser violencia, o si hay un grado de violencia porque una vez veía yo en el de las mujeres, uh-huh, que decía, había una tabla que por el violentómetro, sí. El violentómetro. Entonces, ¿desde dónde inicia una violencia? O sea, ¿cómo nace una violencia? Yo te puedo decir que empieza desde la primera falta de respeto. Cuando la persona, te voy a decir algo, y esto pasa mucho entre amigos, ¿no? Estás platicando y estás a lo mejor conviviendo y dices algo, una broma, ¿no? Que afecte a tu persona. Sí, a lo mejor yo te digo algo a ti, ¿no? ¿Sabes qué? Hago alusión a algo. Uh-huh. Cuando yo me siento mal, cuando a mí ya no me gustó, cuando yo me siento ofendido, ahí ya empieza. Y vas a decir, no, es que, ¿por qué empieza? No, que no aguantas nada. No aguantas nada, y que de azuquitar, y que generación de cristal. No. O sea, es un tema de, a final de cuentas, Benito Juárez lo dijo, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Entonces, cuando yo siento que ya no me siento en paz, ya no me siento en paz, ahí, tanto para la persona y como para el que lo hace, ahí debe saber que hay un límite. Exactamente. ¿Cuál es el límite? Que la otra persona no se sienta mal, ¿no? A lo mejor si tú dices, ay, yo aguanto. Uh-huh. No, sí, échale y está bien. Como el clásico común, si te llevas, te aguantas. Exactamente, ¿no? Ahora, tú me conoces, yo soy una persona que aguanto y que me llevo, ¿no? Y me llevo obviamente con quienes convivo y con mis amigos que tengo esa confianza. Pero si yo veo, obviamente, tú lo sabes, ¿no? Hay veces que uno no anda de humor por lo que le pasó, por lo que vivió, porque se le ponchó la llanta al carro, porque tiene que pagar tal. Entonces no está de humor. Pues también se vale decir, ¿sabes qué? no estoy de genio, no estoy de humor. Es ahí donde a veces la gente no entiende, porque como tú dices, a lo mejor se me ponchó la llanta, me pasó esto, en la escuela reprobé esta materia, etcétera, etcétera. Entonces llega el momento en que la persona no anda de humor, uh-huh, pero a pesar, podemos estar aquí en una convivencia y ustedes están tirando el carro, no, que esto, que aquello y que lo otro, tirando el carro, ¿verdad? Haciendo el bullying. Sí. Pero yo como persona no estoy de humor y yo te digo, ¿sabes qué? Hoy no. El detalle es la parte contraria, que no entiende esa parte, y que ellos siguen molestando a la persona. Así es. Y es donde resurge algo que ya no me gustó y ahora sí. Empieza, no te dije que o sea. Y lamentablemente, Fabián, ahí es donde empiezan las situaciones que muchas veces terminan en hechos lamentables, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántas, si tú te vas, y no quiero entrar en detalles, si tú te vas a la nota roja, ¿verdad? ¿Cuántas situaciones no se dan porque estaban conviviendo, estaban en una carne asada y bueno, pues se tomaron unos traguitos de más y pues empezaron a decir de cosas y se fueron hasta los extremos, ¿no? Entonces, y terminan en hechos lamentables.
Entonces debemos de saber medir, ¿no? Uno debe de saber medir y debemos de respetar. Yo creo que el principio, Fabián, es el respeto. O sea, el respetar a los demás y el principio de tratar a los demás como quiero que me traten a mí, de tratar a los demás como mayores a mí mismo, ¿no? Entonces, como quiero que me traten, así trato a los demás, ¿no? Claro. Y yo creo que es muy sencillo de decir, ¿no? Pero es muy difícil de aplicar. Pero yo creo que en la medida que comprendamos esto y a ser tolerantes en la medida de nuestras posibilidades, estar en paz con todas las personas, ¿no? Sí, sí, claro. Me llama mucho la atención eso, o sea, es la tolerancia. ¿Cómo podríamos hacer que esa situación se expandiera aún más? O sea, de llevar el no más violencia a hacerlo entendible en las familias, en los amigos, en las escuelas. ¿Cómo hacer que la gente entienda hasta dónde está el límite? Pues a través de principios, a través de lo que se enseña. Justamente en nuestro programa escolar, fíjate, dentro de las escuelas nosotros damos un programa para padres que se llama Familias Constructoras de Paz. Entonces lo que tratamos son los principios. ¿Cuáles son los principios? Pues créeme, Fabián, que te sorprendes porque son cosas muy sencillas. O sea, y lo primero es, procura no gritar. Sí, claro. Porque estás de acuerdo que el grito altera. Uh-huh. Sí, un grito, si tú gritas y yo grito, entonces esto se va para arriba. Exactamente, y ¿no? ¿Y cuándo sale más? Todo? A raíz del primer grito. Uh-huh. Entonces no grites. Algo que siempre he dicho, la gente, el que no te va a hacer caso, no te va a hacer caso si le gritas o si no le gritas. Exacto. Y viceversa. El que te va a hacer caso. Y actúa también en los hijos. Sí. O sea, sí, exacto. Yo digo, a mí me van a aprender no por lo que yo les prohíba, sino por lo que yo voy a enseñar. O sea, al final de cuentas, si yo como te lo comentaba hace rato, si yo oigo decir a mi hijo una grosería, sí, yo le voy a preguntar, ¿dónde escuchaste eso? Claro. O sea, claro. Yo no lo digo. Y si yo no lo digo, ¿por qué tú lo haces? ¿Tú me has visto a mí decirlo? No, pues no. Bueno, entonces creo que eso está mal en esta parte. Exactamente. Entonces, comienzan desde el ejemplo de uno mismo. Sí, sí, así es, porque algo que yo compartí el domingo es que el ejemplo grita, el ejemplo arrastra, más que lo que yo te digo. O sea, ¿cuántas veces, no? Y muchas veces mi generación creció en eso de que, oye, no digas mentiras. Pero luego llegaba el abonero y te decían, oye, dile que no estoy, ¿no? Oye, entonces, yo tenía una tía que le decía, dile que no estoy, y salía mi prima, estaba chiquita, ¿verdad? Decía, dice mi mamá que no está. Entonces, eran esos tiempos de, a lo mejor a ti te tocó, ¿no? A mí me tocó de la época donde el papá le decía a la familia, vayan a la iglesia. Pero exactamente. Y yo los dejo que vayan a la iglesia. Y nos íbamos bien contentos, ¿no? Y porque nuestro papá nos dejaba ir a la iglesia, pero él no iba, ¿no? Él se quedaba viendo el fútbol, o se quedaba haciendo cosas en la casa, ¿no? Pero crecíamos con eso, ¿no? Donde nos daban la orden, pero no había un ejemplo, ¿no? Hoy el ejemplo arrastra, ¿no? Yo no le puedo decir a mis hijos, oye, vayan a la iglesia, o estudien, o prepárense, o trabajen, cuando yo no lo hago, ¿no? Entonces yo les puedo decir una cosa, pero a final de cuentas, el ejemplo que nosotros demos en todos los aspectos es el que va a jalar, ¿no? Más que lo que les diga, lo que ven las generaciones que vienen, lo que yo hago, ¿no? Si nos volvemos al tema de la tolerancia, es lo mismo, ¿no? Si yo no quiere decir que esté de acuerdo con todos, ni con todas las ideologías, ni con todas las maneras de pensar, pero lo respeto. Eso no me da pie ni a insultarlo, ni a decirle que es un intolerante, ni a decirle que... No, respeto tu opinión, y eso da la oportunidad al diálogo, ¿no? A lo mejor claro. Yo me he topado con mucha gente que saben en lo que creo, saben en lo que soy, saben que soy pastor, y me dicen, a ver,
platícame de esto, y empieza a haber un diálogo, ¿no? Y lejos de decir, no, es que no, mira, esto es así y así, y no te quiero imponer mi idea, ¿no? Sino te quiero decir por qué creo lo que creo y por qué pienso que es así, ¿no? Y ya la gente se queda pensando, ¿no? A final de cuentas, no puedes imponer algo que no vives. Exactamente, algo que no vives y algo que a lo mejor vives, pero no se lo puedes imponer al otro. ¿Me explico? O sea, no digo, alguien que no sea tu familia, ¿no? En tu familia, porque bueno, son tus hijos, tú los tuviste, tú los crías, ¿no? O sea, ellos van a aprender, pero la gente en la calle o gente con la que te topas, pues bueno, es gente que merece respeto, ¿no? Todos merecemos respeto, y qué bueno que todos aprendamos a respetarnos, ¿no? Ahorita hablábamos a la hora de la manejada, ¿no? Que pensamos que la calle es la calle es mía nada más, ¿no? Que los demás son intrusos. No, la calle es de todos. La calle es de todos. Es de todos y es de nadie. Y es de todos y es de nadie, ¿no? Porque todos la usamos y nadie la pagamos con nuestros impuestos, sí, ¿no? Pero es para todos, ¿no? Entonces yo no puedo sentirme el dueño, ¿no? O sea, hay otra gente que tiene una necesidad de pasar, y esto yo creo que en la medida que nosotros lo podamos entender y lo podamos capitalizar en acciones pacíficas, yo creo que en ese momento vamos a cambiar, a mejorar como sociedad, vamos a mejorar como familias, ¿no? Inclusive en la relación con nuestros vecinos, con el entorno que nos rodea. Ahora, vemos que hay generaciones, porque decían la generación Z, la generación los millennials, los de cristal. En cierto punto las generaciones cambiaron, en el aspecto de que no todos, como decíamos ahorita, a lo mejor yo aguanto el carro, pero estos ya no lo aguantan, y estos se han hecho muy intolerantes o han buscado una manera de cómo solucionarlo a la fuerza, no a la plática, no a la comunicación. Claro. Pero aquí entra una situación, y yo creo que es esto: nosotros hicimos a la generación de cristal, porque yo no creo que ellos se hayan hecho solos. O sea, es decir, nosotros no vamos tan lejos. La situación de cuando tú y yo estuvimos en la escuela, ¿qué aplicaban nuestros papás con los maestros si nos regañaban? ¿Se le iban y se le hacían de pleito a los maestros porque nos regañaban o porque nos llamaban la atención? No, al contrario, ¿no? Te decían, si, por ejemplo, antes, a mí, gracias a Dios, nunca me dieron. Digo, los merecía, pero nunca me dieron, pero te daban los reglazos. Sí, Ponga la palma de la mano y te daban un reglazo, ¿no? Entonces, si tú llegabas a la casa y le decías, mamá, el maestro me dio un reglazo, la mamá decía, pues yo le voy a dar otro, para que se eduque, porque si el maestro le dio un reglazo es porque algo hizo. Y a veces ni le decías, y al siguiente día ya sabía no le decías, porque decías, si yo le digo que el maestro me dio un reglazo, va a ir mañana con el maestro para decirle por qué me dio el reglazo, no para condenar al maestro, para que, porque dicen, hizo algo, sí, ¿no? O se portó mal, o entonces dicen, porque no, mejor discernía el padre, exactamente, como que anda muy raro, como que mañana vamos a ahora, sí ha habido cambios. Por ejemplo, mira, si hablamos del tema del bullying, ¿no? Antes el bullying te lo hacían en la escuela y salías de la escuela y ya, o sea, el violento lo veías hasta el otro día. Hoy por las redes sociales, hoy no, o sea, el que te hace bullying, sales y le sigue, y aparte que el bullying hoy se potencializa, ¿no? De hecho está lo que conocemos como el ciberbullying, ¿no? Que es alguien que te está molestando, que te está acosando, que sube unas... Gracias a Dios ya hay una reglamentación en cuanto a varios temas, pero aún así no deja de ser incómodo, ¿no? Porque si alguien a un muchachito le ponen algo en las redes, pues de aquí en lo que lo denuncie, lo demande y bajen la publicación, la y policía cibernética, pues ya lo hicieron un pedazo al pobre chico, ¿no? Entonces,
pero esto se ha potencializado, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hoy está muy de moda el término de la resiliencia, ¿no? La resiliencia o resiliencia, que es un término de prácticamente, como se decía antes, aguanta vara, ¿no? Pero bueno, o sea, sobre todas las circunstancias aguanta y tú síguele y no te fijes sí, sigue adelante. Ahora, algo que sí es una gran verdad es que, y esto aplica para todos los entornos, Fabián, es denuncia. Algo que nosotros nos dedicamos a la prevención de la violencia, y prevención es que no pase. Sí. O sea, si no hay casos de bullying, bueno, está bien, no queremos que pase, no queremos que haya, pero si hay, la segunda herramienta es la denuncia, ¿no? Muchas veces, y esto es en todos los aspectos, si la gente sigue viviendo violencia porque no se denuncia. Entonces, ahora sí que, como dicen, el valiente dura hasta que el cobarde quiere. ¿no? Vamos a hablar. Y no por hacerlo violencia, sino por, como dice, o sea, porque no va y pone una denuncia. Exactamente. O sea, si él tuviera el valor, porque a veces eso falta, digo, que tengas el valor para poder ir a poner la denuncia, porque dices, no, es que si voy y le pongo denuncia, me va a ir peor. Exactamente. Esto que acabas de decir es importante porque normalmente el violentador es lo que le dice al violentado. Le dice, si dices algo te va a ir peor. Pero algo que nosotros le decimos, peor ya no te puede ir. Cuando tú denuncias, ahí se termina el ciclo, ahí rompes el ciclo. Y el decir denunciar es, si en una escuela alguien te está fastidiando, ve y dile al maestro. Si el maestro no te hace caso, ve y dile al prefecto, o ve y dile al auxiliar, o ve y dile al subdirector, o ve y dile al director. Al último le decimos, si nadie te escucha, márcame. Yo le doy mi número de teléfono y escríbeme. ¿Por qué? Porque lo tienes que detener. Sí. De alguna manera, muchas veces, y tristemente ocurre, y yo parte entiendo porque, bueno, los maestros tienen tantas cosas, y algo que le decimos a los niños es que pues, los maestros no tienen ojo, o te enseñan o te cuidan, ¿no? Sí, claro. Ahora, eso tiene que ser desde la casa, o sea, aparte, ¿no? Porque yo veía un letrero en la escuela de mis hijos, decía: la escuela es tu segunda casa. Pues sí, pero en la escuela no me van a enseñar a respeto. Me tienen que enseñar desde la casa. No, y tu escuela es tu segunda casa, pero tu casa es tu primera escuela. Claro. O sea, yo tengo que enseñarle respeto, yo tengo que enseñarle si hiciste algo mal contra un compañero. A ver, ven, hijito. Y vamos y hablamos de eso. Sí, porque al final de cuentas, o sea, como dices, los maestros o te cuidan o te enseñan. Entonces, y también la parte, como dices, ve con el maestro, y si el maestro no te hace caso, a mí me ha pasado como padre. Yo le digo una situación con mi hijo, yo lo vi de frente y me dice, la maestra manda a hablar a la mamá de mis hijos, pero no a mí, y yo estando ahí, y le digo a mi hijo, ¿qué pasó? Dice, no, pues es que este chavo me estaba escupiendo en la cara. Le digo, sí vi. Y dice, no, pues es que le dijo que quería hablar con mi mamá, que contigo no. Espérame, pero ¿cómo? O sea, yo estoy viendo la situación, claro. ¿Por qué conmigo no? O sea, ¿sí me explico? Ahora, hasta cierto punto es correcto, yo tengo que detener la situación, pero tú como maestro tienes que hablar de la manera como es y decir las cosas como son. O sea, si él fue. Claro. No para que regañarlo, no para que le peguen, para que hablen con el que está cometiendo el acto de la equivocación y tratar de corregirlo. Pero si en lugar de corregir no lo haces porque le tienes miedo a los papás, porque los papás en lugar de ayudar al niño le ayudan más, en lugar de ayudarlo a salir, le ayudan a meterse más en problemas, pues entonces ¿de qué estamos hablando? Mira, si hablamos en el tema escolar, inclusive hay protocolos, ¿no? El tema es que no se usan. Cuando hay un tema de bullying, estamos hablando del entorno escolar, pero esto pasa en familias, pasa en empresas, pasa en iglesias, pasa en todos lados. Sí. ¿No? O sea, pasa en la calle, en la colonia. Pero vamos del entorno escolar porque, bueno, ahí nuestros hijos pasan mediodía, ¿no? Buena parte del día, ¿no? Tanto tiene el problema como el que violenta como el violentado. Claro. Los dos tienen problemas, ¿no? Distintas maneras, canalizados de distintas formas, ¿no? Pero tanto tiene problemas el que hay que cuidar al violentado, pero también hay que cuidar al violentador, ¿no? Porque por algo es violento. Lo que tú decías, normalmente un niño violento en una escuela. Y mira, esto es bien sencillo. Tú haces una dinámica en la escuela en donde sale quién es el violento, ¿no? Eso sí no lo reconociste antes, pero los muchachitos en un ecosistema escolar sale quién es el violento.
Normalmente ese violento es porque trae broncas de violencia en su casa. Que le dicen cosas, que lo agarran a cinturonazos o a chanclazos. Hay un tipo de maltrato. Entonces, esta persona viene y en la escuela desquita sus problemas. Sí, sus frustraciones. Yo lo viví personalmente en la secundaria. Un compañero que a mí me hacía bullying, que a mí me fastidiaba, resulta, y de lo que se entera uno, ¿no? En una junta de padres, yo estaba al lado de la maestra, llega la mamá de este muchacho y le dice, y le enseña las calificaciones, había reprobado varias, y le dice la mamá de este muchacho a la maestra, ay maestra, pues a mí lo que me preocupa es las palizas que su papá le pone por ver las calificaciones. Entonces ahí yo entendí que este chavo era violento, que se desquitaba conmigo de lo que le hacían en su casa, de lo que pasaba en su casa. ¿Sí? Entonces, ¿quién tiene problemas? O sea, digo, yo no tengo por qué aguantar eso, ¿no? Sí, o sea, yo estaba en problemas, pero entiendes que quien hace eso viene de una problemática complicada. Entonces te digo, los dos tienen problemas, los dos tienen que tratarse, ¿verdad? Hay protocolos. A veces no se usan, a veces no se conocen, pero hay maneras de tratar la situación de manera que los dos reciban ayuda, ¿no? No se trata, porque fíjate, algo también que ocurre, dicen, no, pues suspendimos al muchachito o al jovencito o lo corrimos. No, pues lo único que estás haciendo es mandárselo a otra escuela, exactamente, que la otra escuela batalle con él. Exacto. Y no solucionas el problema. Entonces, exactamente, no estás solucionando el problema, lo estás cambiando de lugar, ¿no? Me tocó un caso de un jovencito que expulsaron. Y el otro chiquillo ya no se metió a la escuela, ya no entró a otra escuela porque no lo aceptaron. Entonces ahí andaba en hora escolar, pues él andaba en la plaza, andaba a expensas de lo que pudiera pasar. Sí, porque ¿no? El problema no extraes el problema de raíz. El problema es que una de dos, como dices, o lo mandas a otra escuela donde va a seguir el mismo problema, o la contraria, ya no entra a estudiar porque no lo volvieron a aceptar en una escuela, o porque él dijo, no, yo en la escuela ya no, ¿para qué? ¿Para que me corran y para qué esto? Entonces el problema se debe de erradicar, como dices, desde raíz. Sí. Y enseñándole a los padres primeramente el no más violencia. Así es, exactamente. Y sobre todo el ver qué hay en el corazón de nuestros hijos. Hay una conferencia que yo creé aquí en Monterrey que se llama Más allá de la mochila, ¿no? Si tú sabes, pues ha habido una polémica con el tema de la operación mochila, sí. ¿No? Que bueno, no se lleva a cabo por un tema legal, por un tema de no invadir la privacidad de los chicos, pero pues bueno, más allá, por eso se llama Más allá de la mochila, ¿no? Porque ¿qué hay y esto es de los padres, ¿no? Es un reto para los padres de qué hay en el corazón de sus hijos, ¿no? O sea, más allá, si algo hay en la mochila, es porque ya hay algo en el corazón, ¿no? Ahora, es muy importante eso porque tengo conocidos de un colegio que ellos decían, bueno, yo no sabía, pero me dijo hace días, dice, llevan mochila transparente. Entonces, tú dices, es que es la privacidad. Entonces yo puedo saber que en una escuela puedes llevar una mochila transparente para poder saber qué hay. Ahora, dices, por la privacidad, pero ¿qué privacidad pueden tener los niños en una mochila cuando tienes que llevar solamente tú? O sea, dices, es que por privacidad no dejas ver la mochila. Pero ¿cuál privacidad? Es un niño. O sea, vas a llevar colores, sacapuntas, lleva lo que tiene que llevar, ¿no? Necesario, lonche, claro. Agua. Entonces, yo creo que esa política por privacidad, o sea, ¿cómo? A ver, ¿qué privacidad puede tener? O sea, a lo mejor en una secundaria, porque las señoritas, pues ya sabes que tienen su periodo, etcétera. Claro. A lo mejor por eso sí, pero en una primaria. Sí, completamente de acuerdo, ¿no? Y bueno, entran ya temas que a veces te juegan en contra, por decir así, de los derechos de los niños, de los derechos, y bueno, está bien, pero pues también parte de los derechos de los niños es que sean guardados, que sean cuidados, ¿no? Entonces, ahí hay una controversia, ¿no? Una controversia que no se ha podido conciliar, ¿no? Porque yo creo que es un tema de conciliación. Y es que el detalle es que está esto, los derechos de los niños, los derechos de los padres, los derechos de los adultos, los derechos. El detalle es de que cada derecho lo llevamos a un extremo. Y es ahí donde comienzan todos los problemas. No, y cada derecho afecta a otro, ¿no? Ajá. Porque si un niño
apelando a ese derecho, mete algo que no debe de llevar, que lamentablemente ha ocurrido, pues ya estás violentando el derecho de otros niños a crecer en un entorno seguro dentro de la escuela. A final de cuentas, la escuela, y así debe ser la sociedad, ¿verdad? Por eso se hacen las sociedades, por eso hay policía, por eso hay gobierno. Sí, claro. Tenemos derecho a una seguridad, ¿no? A salir yo a la calle, en el caso tanto hombres como mujeres, que puedan ir a la tienda y que se les respete, ¿no? Que puedan ir y regresar, ¿no? Que lamentablemente es algo con lo que estamos luchando, ¿no? En este tiempo, ¿no? Temas de seguridad, pero ahí empieza desde el principio, ¿no? Desde el evitar y de generar entornos seguros, ¿no? Precisamente, tú dices, cuando tus hijos están en la escuela, tú dices, están seguros, ¿no? Claro. O eso esperas, que estén seguros, sí, ¿no? Pero ya cuando te dicen, híjole, si mete algo, ocurrió algo en una secundaria donde yo estudié, que estudiaron mis hijas y mi sobrina, que hubo una amenaza de que iba a haber, alguien iba a llevar algo, ¿no? Y no hubo clases, ¿no? Hace poquito en la prepa de mis hijas igual, ¿no? Hubo una amenaza y los padres entraron en pánico y no mandaron a los hijos, ¿no? Entonces, eso ya... aunque no pase nada, atenta mentalmente contra los padres, ¿no? Porque si a ti te dicen, oye, mandan un WhatsApp y es algo, a lo mejor broma, ¿no? Que ni como broma aplica, no. Pero a ti ya te entró la inquietud, dices, no los mando, ¿no? Entonces, pues no entra, pues ya perdieron un día de clases, ya perdieron aprovechamiento, ya el niño ya no está seguro, entonces... sí, el tema es ahora, complicado, pero no imposible de tratar. Ahora, hablamos de la seguridad. Decimos, en la escuela nosotros esperamos que estén seguros, pero si nos vamos más atrás, así como decías, la escuela comienza en la casa, la seguridad comienza en la casa. Claro. El detalle es de que a veces como padres, o sea, y a lo mejor tú y yo en algún momento, pues no dimos esa seguridad a nuestros hijos, pero después nos llega la conciencia, ay no, creo que me estoy equivocando en esto, pero hay padres que no dan seguridad ni en sus casas, o sea, no hacen un entorno seguro para sus hijos. ¿Qué hacen ellos? Pues se hacen rebeldes, hacen lo que ellos quieren, se van con los vecinos, se van con los primos, se van con los callejeros, con los de la esquina. Entonces, ¿dónde está la seguridad que reclaman ellos en la escuela cuando tú no les estás dando una seguridad? Fíjate que esto que acabas de decir, resulta que me tocó en el Estado de México estar en una charla que dio un comandante de la policía, ¿no? de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México. Una charla para padres de una escuela. Y él decía algo muy interesante, ¿no? Porque se han hecho muchos estudios sobre temas de por dónde está la fábrica de los que hacen mal, ¿no? De los que roban, Y después de varios estudios concluyeron que no, porque decían, bueno, en la escuela, bueno, en la calle, bueno, no, salió que era en la casa. Sí. Ahí está la fábrica, ¿no? Entonces, es lo que acabas de decir. La fábrica está en casa, ¿no? En la casa enseñas valores, enseñas principios, Yo, un ejemplo que pongo, cuando estaba chiquillo, acababan de abrir ahí en la colonia donde vivía un centro comercial y había un chiquillo que me decía, oye, vamos a... y me decía el nombre de la tienda, que ya desapareció, por cierto, y me decía, vamos a la tienda por unas plumas y unos... Le digo, no traigo dinero. Dice, no, es que no vamos a comprarlas, vamos a extraerlas. Y le dije, no. ¿Por qué? Porque a mí desde chiquillo me enseñaron que agarrar lo que no es mío es malo. Y que al que hace eso, le va mal. Y más allá de que me fuera mal con la autoridad, me iba mal en la casa, ¿no? Pero el chavillo que me invitó, pues no pensaba igual, ¿no? Ajá. A lo mejor venía de una cultura más relajada. Pero lo que acabas de decir es muy cierto, ¿no? Lo enseñamos en casa, los principios, el valor es el respeto, el decir gracias, por favor, el respetar el lugar de otro, el respetar la comida de otro, el respetar a mi hermano, el respetar a mi papá, el decir buenas tardes, el respetar al abuelo. Entonces, han cambiado las generaciones y bueno, ya no es igual, pero yo creo que aunque seamos diferentes, yo creo que el respeto debe permanecer, ¿no? El respeto
pues a mis abuelos, a mis padres. Yo algo que he dicho, y esto lo digo como pastor, ¿no? Hemos trabajado mi esposa y yo con jóvenes muchos años, y pues cuando llegan y te dicen, oiga, es que mi hijo no me respeta, no, dígale algo, le digo, pues si usted como papá, no le hace que lo crió, que le dio todo, no lo respeta, pues menos a otra figura de autoridad, ¿no? Un hijo que no respeta a su papá, pues menos va a respetar al maestro, menos va a respetar a quien sea, ¿no? Al policía, a cualquier figura de autoridad. La primera figura de autoridad que un niño tiene son sus papás. Ahora, es muy importante esto. ¿Cómo evitar esa situación, Rigo? Porque esto es muy, muy común y pasa muy seguido en familias que a veces los hijos no respetan a los padres, no respetan, como decías, respetar hasta entre hermanos, el respeto. ¿Cómo erradicar o cómo sacar ese problema? El padre de familia viene contigo y te dice, es que no me respeta, ok, ¿cómo lo solucionamos? O sea, ¿cuál es la solución a arrancar esto y reacomodar al hijo para que empiece a volver al principio de que este es su padre, tienes que respetar, este es un policía, tienes que respetar, este es tu mamá, tienes que respetarla, estos son tus primos, tienes que respetarla? ¿Cómo volvemos al principio ese? Porque el niño ya está bien dañado, claro, y tú no le pusiste un alto. ¿Cómo le vas a poner el alto cuando no lo hiciste desde un principio? Porque es un problema, o esa es la contraparte. Claro. Tú veías que le pegaba a su hermana, o le pegaba a su hermano o al primo, y desde ahí comenzó la violencia y tú no le parabas el alto. Tú, son niños, ahorita se arreglan, porque es la común palabra de siempre. Acá decía algo bien importante y volvemos al principio. Normalmente cuando un niño o un joven trae un problema, y esto es un principio de consejería, tú tienes que ver qué está pasando con los padres, con papá, con mamá, si están los dos, o si hay uno, o ver la constitución familiar, o sea, cómo está constituida la familia. A veces te dicen, esto es, te digo, es un principio de consejería. Cuando llega un papá y te dice, oiga, es que necesito que aconseje a mi hijo, o mi hijo necesita consejería, lo primero que te dicen es, antes de la consejería con el hijo, se da la consejería con el padre, porque algo está pasando, ¿no? Y salen muchas cosas, ¿no? A veces que pues hay una falta de respeto, a veces hay temas ya más complicados entre los padres en cuestiones de fidelidad, de hábitos, oye, es que el papá se va 3 días y no regresa, pues bueno, ¿cómo se puede respetar? Digo, se debe respetar, ¿no? Sí, claro. Tú debes de honrar a tu papá, y algo que les digo, tu papá es tu papá, sea como sea. Exacto, ¿no? Es correcto. Haga lo que haga. Haya sido lo que sea, es tu papá, es tu mamá, y merecen respeto por el simple hecho de que sean tus padres, ¿no? Pero, bueno, como papá, obviamente, y volvemos al tema del ejemplo, ¿no? Y de la familia. Y de la familia, ¿no? ¿Qué ejemplo le das a tus hijos? Pero normalmente esto empieza de papá y mamá. Y algo que, Fabián, no me dejarás mentir, algo que lamentablemente ha ido cambiando es que ya ponen en tela de duda que papá y mamá mandan. O sea, porque ese es un principio, y yo se lo digo a los papás, y a veces los papás me pelan los ojos cuando les digo, en casa mandan papá y mamá. O sea, eso no ha cambiado. Sí. O sea, en casa mandan papá y mamá. Digo, si están papá y mamá, si no está papá, por lo que haya sido, pues manda mamá, ¿no? El detalle es de que, Rigo, hay hijos que mandan a sus papás, o sea. Bueno, ese es el punto. No sé en qué momento se perdió eso, ¿no? Porque ahora dices, oye, ¿a dónde vamos a ir a comer? No, pues a donde diga el nene. No, espérame, pues, o sea, el que vas a pagar eres tú, ¿no? O sea, sí, porque a lo mejor el hijo te quiere llevar a un lugar que no puedes pagar. Ajá. No, porque lo vio en la escuela, porque se le hizo fácil, ¿no? Hay papás que se cambian de casa a donde quiere vivir el hijo. Oye, digo, no quiere decir que no los tomes en cuenta, que recibir su opinión, pero la decisión la toman papá y mamá. Sí, porque al final de cuentas, si tú tomas o sea, si hay este aspecto de que, ay, no, es que yo quiero esto, es que yo quiero aquello, y al final de cuentas no es algo bueno para el hijo, pues, ¿sobre quién ver la consecuencia?
sobre los papás, ¿sí? Entonces ese es el punto. Yo creo que lo primeritito es establecer esos principios, Fabián. Mandan papá y mamá. O sea, si tú como hijo tienes reglas, o sea, porque ahorita los hijos, pues, no quieren, o sea, quieren privilegios, pero no quieren reglamentos, no quieren límites, ¿no? O sea, antes simplemente, ¿no? Los fines de semana, ¿cuáles eran las horas de llegada, no? Y aún como varones, ¿no? Te decían, a ver, te vas, pero aquí te quiero a las 12 10. De la noche, bueno, o a las 10, a las 10 de la noche. O a las 11, dependiendo la edad, ¿no? Y bueno, con las niñas, pues a lo mejor más temprano, ¿no? O si las niñas empezaban con novio, con novia, bueno, aquí los quiero a tal hora, ¿no? Y ahorita, no, a mí me toca ver niños que se están yendo de fiesta a la 1 de la mañana. Ahora, dijeras tú, son niños, un ejemplo, dijéramos, son jóvenes que tienen ya 20, 21 años. No, son desde los 13, 14 años. Adolescentes que se están yendo en Uber, perdón, que se están yendo en aplicación, que están pidiendo sus carros de aplicación para irse y yo lo he escuchado que a veces comentan que dicen, bueno, vamos a tal lugar y luego nos vamos a tal lugar y luego nos vamos, o sea, ya traen su plan para toda la noche, ¿no? Entonces dices, ¿en qué momento? ¿No? ¿En qué momento? Digo, no estamos en un ambiente de seguridad como hace años, ¿verdad? Como para que los chicos anden en la calle. Ahora, la pregunta del millón, ¿dónde están los papás? ¿No? O sea, ¿dónde está el límite? ¿Sabes qué? No estoy en contra de que te diviertas, no estoy en contra de que convivas con tus amigos, no estoy en contra de que hagas una vida social, pero hay un límite. Exacto. ¿No? Entonces, yo creo que en el momento en que se concilia eso, y como tú lo dijiste, o sea, si no lo hice de niños, te voy a decir algo, si cuando lo haces de niño, en la adolescencia batallas, porque es una etapa, todos batallamos con los adolescentes, ¿no? O sea, y quien tiene hijos adolescentes no me dejará mentir, y quien los va a tener, pues que lo sepa de una vez y que se relaje, porque porque es la etapa, ¿no? Es la etapa y es una etapa como la atraviesas y al rato vendrá la juventud y los chicos maduran, ¿verdad? Por su misma edad, por lo que empiezan a vivir y cambian, ¿no? Pero la adolescencia es una etapa de choque, ¿no? Sí. Porque ellos se les hace fácil todo, se quieren acabar el mundo y tienen sueños y te empiezan a decir que van a comprar una casota y que van a tener el trabajo y que van a tener un carro del último modelo y está bien, qué bueno que sueñen, ¿no? Sí. Yo estoy a favor de que los chicos sueñen, ¿no? Pero hay un límite, ¿no? O sea, si te está bien, hijo, compra tu casa, pero ahorita en esta casita humilde que te ha cobijado durante todo este tiempo, tienes que llegar a las 11 o a las 12, ¿no? Y yo voy por ti, yo te traigo, ¿no? Ya dependiendo, ¿no? Que entiendo, papás que no tienen carro, que no tienen manera de moverse, pues es complicado, ¿no? Pero siempre pongan un límite, ¿no? Un límite negociable, ¿no? También otra cosa, o sea, si tú le dices algo a tu hijo, pues trata de cumplírselo, ¿no? A veces le dices, oye, sí, te voy a llevar, y no te voy a poder llevar. Bueno, pues volvemos al punto, ¿no? Y lo que te decía, todo es conciliable, ¿no? El conflicto es parte de la familia, pero todo es conciliable, ¿no? Mediante negociaciones, mediante acuerdos, mediante diálogo. ¿Cuántas veces a lo mejor a ti te tocó que te decían, no vas? ¿Por qué? Porque soy tu mamá o porque soy tu papá. Sí. Y no vas, ¿no? Y bueno, eran maneras de educarnos, pero bueno, pues da una razón, ¿sabes qué? No te puedo llevar porque mira, mañana me levanto temprano, porque mira, a veces tus hijos quieren ir a una fiesta que está a 2 horas de camino, ¿no? Y le dices, hijo, pues no, imagínate ir por ti, regresar, el riesgo es en la noche, entonces, ¿sabes qué? Pues mira, ahorita no vas, pero a lo mejor en otra que haya más cerca, yo te llevo, yo te traigo sin ningún problema, ¿no? Entonces, hay maneras, ¿no? Hay formas de negociar, hay formas de hablar, a veces no van a estar de acuerdo ellos, obviamente, definitivamente no, pero pues es parte de esa crianza, ¿no? Acuérdate que lo que estamos haciendo es criar a nuestros hijos, ¿no? Y somos responsables delante de Dios, delante de la sociedad, o sea, qué bueno que cuando tú estás criando hijos con una fe sólida, con principios de educación, con principios morales, con valores,
pues estás generando una sociedad mejor, ¿no? Sí. Aparte de que, bueno, honras a Dios, ¿verdad? Y obviamente crear hijos que sean temerosos de Dios, que sean temerosos, porque si es temeroso de Dios, pues es temeroso de las autoridades, es temeroso de los maestros, y no que le tenga miedo, sino que lo respeta, ¿no? Así rapidito, para igual si quieres pasar a otro punto, a veces los papás hablan mal del maestro. Sí. ¿No? Y esto es algo que yo les digo a los papás. Mire, yo no digo que los maestros sean inmaculados, ¿no? Deben tener sus errores, pero trátelos sin que su hijo se dé cuenta o manéjelo de una manera. Porque si usted dice, no, es que el maestro es esto y el otro, ¿usted cree que su hijo lo va a respetar al maestro? Pues no. No. Entonces tenemos que enseñarles a que, bueno, pues sí, no tuvo sus errores, se equivocó en algo, pues bueno, se trata, pero si tú, fíjate, esto es bien importante, si tú te expresas mal de un maestro, el afectado no es el maestro, es tu hijo. Es tu hijo, claro. Rigo, hay mucho tema de qué hablar en esto. Lamentablemente, pues la hora se nos se ha fue ido rápido. todo el tiempo, todo esto, pero es muy interesante y llegamos a un común, o sea, el común denominador es la raíz, es desde los padres. Claro. Yo claro. creo que esto viene siendo cómo arreglamos a un hijo, cómo arreglamos la violencia, cómo arreglamos la situación, el bullying y todo, viene desde casa. Todo se arregla en casa, ¿no? Al final de cuentas, la iglesia, parte, pero el núcleo de la familia, ¿qué es lo que te dicen? El núcleo de la sociedad es la familia. La familia. ¿No? Si te vas al tema bíblico, pues lo primero que Dios creó fue una familia, ¿no? Ajá. Si te vas, o sea, la familia es la base de todo, el núcleo de las naciones, de las sociedades. Si tú creas familias fuertes, por eso nuestro programa se llama Familias Constructoras de Paz, porque si en la familia construyes principios y acciones pacíficas, esa familia va a permear en el resto y va a ayudar a ser un mejor. Muchas veces la gente dice, no, pues es que lo que yo haga no va a afectar. No, sí va a afectar. Si tú al vecino le dices, vecino, buenos días, aunque no te salude, llegará el momento en donde te salude. Sí. Si tú le dices, vecino, yo le ayudo, o vecino, ¿sabes qué? ¿Cuántas veces no? El vecino que te deja las bolsas de basura allá fuera de tu casa, ¿no? Vecino, mire, por favor, y empieza a haber diálogo y te das cuenta que a lo mejor, bueno, el vecino no sabía que te lo estaba haciendo, o sea, a lo mejor traía una cosa que sin querer queriendo le hiciste hace años y traía ese rencor y por eso te las pone. Entonces, hay maneras pero mientras tú busques desde el entorno familiar cambiar, vas de gana. En la medida que cada familia se concientiza, tú ves sociedades mejores y más fuertes. Claro, pues muchas gracias, Rigo, por todas tus redes. Las redes sociales de No Más Violencia, ¿cómo las podemos encontrar? Sí, No Más Violencia MX en Facebook, en Instagram, en YouTube, ¿no? Y Rigobert R. Castro Miranda en todas las redes sociales, en YouTube, en TikTok, en Instagram, en YouTube, en X y en Facebook. Ahí estamos. Oye, y también agradecer a Mission Café por estas instalaciones tan bonitas que nos han prestado el día de hoy. Gracias a Paola y gracias al equipo. a David y a su equipo de estas instalaciones tan bonitas. Ustedes que están buscando un lugar tranquilo donde platicar, donde venir con su familia a tomarse un café, no sé, algún croissant, algo así. Aquí vienes a pasártela padrísimo, un lugar bastante céntrico. Pasa por aquí el metro, pasa la ecovía, está muy, muy bueno el lugar y es un lugar con un propósito muy padre. Y bueno, pues que vengan aquí a echarse un café. Si se van a tomar un café, lleguen a Misión Café. Misión Café, Avenida Paseo de los Leones 261, tengo entendido. Entre Jordán y Simón Bolívar. De la rotonda de Simón Bolívar, como unos 100 metros hacia Jordán, hacia el oriente. Perdón. Es así, es Mitras, ¿qué? Mitras Centro. Mitras Centro, ¿verdad? Pues gracias a toda la gente de Sin Censura, gracias, Rigo. De verdad que
que esta plática nos ha fortalecido, nos ha llenado, y esperemos que también a mucha gente que nos va a estar viendo le traiga conciencia de lo que es el bullying, de lo que es todo esto de la violencia, más que nada. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por la invitación, es un honor y nos vemos muy pronto. Y vayan a seguir las redes sociales en YouTube, que es Sin Censura, la entrevista con Fabián Rod, y pues mis redes sociales, productor Fabián Rod, en Facebook, Instagram y TikTok. Nos vemos. Gracias. Hasta la próxima.